la historia de cómo nos arrebataron, Ujú. así se dice, nos arrebataron las tierras, los americanos, Gringos. los gringos. ¿Cuál fue Eso es la algo historia bien verdadera, chistoso. hermano? Hay Es como que- tres. Estuve ahí leyendo y viendo videos que hay como tres diferentes tratados. Una vez encarcelaron a alguien, lo obligaron. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Ese es un tema bien chido y bien interesante porque, por ejemplo, muchos dicen es que no fue, los gringos en la historia dicen es que no fue arrebatado, no fue robado, fue conquistado, ¿no? Es como, ¿te das cuenta que eso es peor, güey? O sea, hablar de... O sea, conquistados se refieren como que sedujeron al mexicano. De que yo conquisté México y decidí quitarle la mitad del territorio. Ah. O sea, un pensamiento medieval, ¿no? Así de conquista, de vas y conquistas y quitas y haces acuerdos. Otros dicen que pues fue territorio perdido. ¿Cómo Y- es eso? Territorio O sea, perdido. que tuvimos una guerra, perdimos la guerra y se perdió el territorio. O sea, como que estaba en disputa el territorio Ajá. de quien pierda, me lo llevo, ¿eh? No tanto así, sino que fue como de... O sea, uno es de que fue conquistado, ¿no? Ajá. Dos, de que fue territorio perdido. O sea, de que nos hicimos la guerra y como perdimos la guerra tuvimos que ceder. A las exigencias de estos vatos, ¿no? Claro, ellos son los ganadores. Ajá, y el otro es robado, ¿no? Que fue robado el territorio. Yo le voy más al robo. Pero ¿cómo es diferente el robo a la conquista? O sea, es lo mismo, ¿no? Es básicamente lo mismo, pero Ok. ya cambia la perspectiva de quién lo dice, ¿no? O sea, para ok. los gringos es conquistado y para el mexicano es robado. Ah, claro, güey. Sí, el gringo se siente orgulloso de que los conquistamos y somos más chingones. Sí. Para nosotros, pinches ladrones. Exacto. Tú te vas más por el robo. Yo me voy más por el robo, no tanto por un tema nacionalista o patriótico, Sí. que también tiene sentido, pero también por un tema histórico. O sea, por ejemplo, y más Texas. O sea, ¿Qué onda con Texas, Teca? mira, yo le voy más al robo porque cuando se da la independencia de Texas, o sea, la guerra con Texas, bueno, pues se da primero porque a los tejanos no les gustó el sistema centralista que aplicó Santana. O sea, que en vez de... Y también hay dos versiones porque dicen que Santana aplicó el centralismo para tener todo el poder y tomar las decisiones a partir de la Ciudad de México a todas las provincias, territorios y estados para evitar la corrupción, ¿no? Pero otros Sí, dicen... veo un poco de lógica, Ajá. Pero otros dicen que no, que al contrario, como todo estaba adentro del estado, de la Ciudad de México, se incrementó la corrupción porque pues ya, hace cuenta que imagínate, tomaba una decisión y llegaba 2 meses después. Y cae en manos de uno, ¿no? Ajá, o sea, todo cae en manos de uno. Sí. Y supone que Santana lo hizo para que nada más él tuviera el poder de tomar decisiones y no hubiera nada de corrupción. Pues peligroso, ¿no? Peligroso. Pues Pero como también- una especie de dictadura, Ajá. ¿no? Era una dictadura Sí. total. Fue 11 veces presidente el güey. Y, pero por cierto, leí que tampoco era tan malo como que se le pinta, ¿es cierto? O sea, que trajo No. mucho bien. No, de el hecho, ferrocarril, los bancos. No, ese fue Díaz. ¿Y de quién estamos hablando de De quién? Santana. De Santana. Sí. Diablos. Ese fue Díaz. Sí, ese fue El tema Díaz. de Porfirio Díaz también es... Es interesante, pero sí, Pero te mira, dejo. entonces, a los tejanos no les gustó el centralismo, ¿no? Porque, pues, hace cuenta que ellos necesitaban algo y no sé, como, güey, necesitamos dinero para construir un puente. Ok. Entonces, tiene que llegar a México, o a la Ciudad de México, se toma la decisión y ya 2 meses después regresa. O sea, son 4 meses, güey. O sea, de venida, de regreso. Bueno, pon tú 2, ¿no? 1 mes y mes. Claro. Entonces, de ida, de regreso. Y ya para eso ya construiste el puente, güey. O sea, Sí. entonces... Y no- eso sí la prueban. Y eso sí lo prueban, porque podían decir como no. 2 meses después, no. Sí, exacto. No, entonces, es algo que no les gustó a los tejanos, aparte de que había un tema muy importante que era la esclavitud. Porque cuando se acepta que haya colonos gringos en los territorios del norte de México, los colonos que llegaron eran esclavistas. Y es un presidente, se me fue el nombre del presidente, es un presidente antes de Santana, que por cierto era afrodescendiente. Hostia. Guadalupe Victoria. Sí, no me acuerdo. ¿Es el que tenía algo como en la boca que hablaba mal? No, ese es Huerta, ¿verdad? Ese es Huerta. Ese es Huerta. No, creo que es Guadalupe Victoria. No me acuerdo quién era. Alguien antes de Santana, de eso sí está seguro, ¿no? Ajá, uno antes de Santana. Muy bien. Así que no me juzguen, no me acuerdo. No me acuerdo de todo, raza. Sí, ¿no? me vayan a juzgar. Bueno, uno antes de Santana es el que abole la esclavitud. Totalmente, la ratifica. En Texas. En México. Hostia. O sea, porque la esclavitud ya estaba negada, o sea, estaba prohibida, pero no estaba ratificada. Entonces hay una diferencia en prohibirlo y ratificar. Entonces, O sea, lo prohibido es como más moral. De Ajá, que prohibido güey, es como no se normal, vale. así como de, güey, ya nadie tiene esclavos. Sí. Y ratificado es como si tienes esclavos,
pasa esto. A huevo, ¿no? claro. Te arresto, ¿no? Sí. Te mato, te fusilo, lo que sea. Sí. Entonces, cuando se ratifica ya la abolición de la esclavitud, es cuando los tejanos se enojan porque dicen, güey, nosotros somos esclavistas. Porque habían colonos estadounidenses Porque que eran había colonos esclavistas. estadounidenses y todo el sur de Estados Unidos era esclavista. Sí. Y era más esclavista que los del norte. Los del norte también eran bien esclavistas, pero los del sur eran más todavía. Entonces, porque la economía del sur se basó más en el esclavismo y en la agricultura con base de esclavos, y el norte ya era más industrializado. Eso causó, por ejemplo, la Guerra Civil estadounidense. Y por eso los estados más racistas tienden a ser del sur. Exacto. Wow. Sí. Entonces, por eso Alabama y Mississippi son los estados más racistas porque fueron los últimos 2 estados en rendirse después de la Guerra de Secesión estadounidense. Hostia. Bueno, entonces todos los colonos gringos eran esclavos y digan esclavistas, ¿no? Entonces de repente les dicen, ¿sabes qué? El gobierno mexicano dice que ya ninguno de ustedes puede tener esclavos. Se les cayó ¿No les gustó? Ajá. Entonces, no les gustó, se les cayó su economía totalmente. Y es cuando pues empiezan a tener enojo, empiezan a tener conflictos. Aparte, estos güeyes tenían otra religión, no eran católicos, eran cristianos. Hablaban inglés, no les interesaba hablar español. Y es cuando ya se empiezan a organizar y tienen pues, sus levantamientos en Texas. Y es cuando ya buscan su independencia. Y va pues Santana con un ejército, derrota en el Álamo a los tejanos. Y ya después, de hecho, por eso son los Rangers ¿de dónde son los Rangers? ¿El de americano? No tengo ni idea. No sé nada de fútbol americano, hermano. El fútbol americano es muy racista también en los nombres. Pues hace poquito hubo un tema ahí con los... Con los Redskins. Hermano, pausa. Antes de nada, Teca. En principio, ya recapitulando todo, ¿por qué llegaron colonos a Texas de Estados Unidos? Pidieron permiso. Primero, ¿Al gobierno mexicano? Al gobierno mexicano, y el gobierno mexicano tenía una urgencia de colonizar toda esa parte, de tenerlo habitable. O sea, no había suficientes mexicanos como para... O se tardaban mucho en llegar, o era muy peligroso porque pues había tribus indígenas que eran, ¿cómo se llama? Bandoleros. O sea, Texas ya era territorio estadounidense de alguna forma. No, eran tejanos. O sea, no era estadounidense, eran tejanos. O sea, ya están identificados como tejanos, Texas. Y había muchos más colonos de Estados Unidos que se vinieron para acá que mexicanos. Punto que un 50-50. O sea, ya era una población bastante grande. Es por eso que pues, Estados Unidos le ofrece a los tejanos como, güey, si te independizas. Y fue tan sencillo. Y fue como, yo te doy dinero, güey. Así como, bueno, va, ¿no? Pero también hay una propuesta, es como de, oye, si me independizo, ¿me vas a ayudar? Sí. ¿Con qué? ¿Con ejército? No, con soldados, ¿no? Digo, con armas. Y con asesoramiento militar, lo que quieras. Inclusive, y podemos ver la posible anexión, ¿no? de Texas a Estados Unidos. Entonces, cuando se da el conflicto con Texas y luego pues se da la batalla del Álamo y luego se va la derrota de Santana, y cual es que justamente obligan apresan a Santana. Ese es. Y obligan a firmarlo la independencia de Texas. Ojo aquí, esto es algo muy interesante. En una guerra, cuando agarran al jefe de Estado, dícese presidente, rey, primer ministro, líder, lo que sea, ¿no? Sí, lo que tengas de líder lo que tengas de jefe de Estado, cuando es apresado por el enemigo, automáticamente pierde todas sus funciones como jefe de Estado, para que justamente no firme pendejadas que afecten, ¿no? al país. Eso por ley del país. Es como una ley general. Okay. Es una ley general de todos los países. De todos los países. De todos los países. ¿Por qué? Porque imagínate que te arresta el enemigo y te obligan a firmar así, no sé, güey. Guatemala le declara la guerra a México, arrestan a AMLO y AMLO dice, ahora le vas a regalar Chiapas. Sí. No, obviamente AMLO si lo firma. No tiene de otra. O sea, no tiene de otra, pues quiere salvar su vida. Pero ¿qué pasa? Hay una cosa que en las relaciones internacionales hay una diferencia entre el firmar y ratificar, ¿no? Entonces, se firmó la independencia de Texas, pero no fue ratificada por el Senado mexicano. Entonces, Texas seguía siendo mexicano, se podría decir, hasta el fin de la intervención gringa con los tratados de Guadalupe Victoria. Los tratados de Guadalupe Victoria dice justamente reconocimiento de la independencia de Texas. O sea, ahí ya lo ratificaron. Ahí ya lo ratificaron. ¿Por qué carajos? Porque ya habían conquistado México. Ya había perdido México la guerra. Eso es lo que voy. Chinga. Entonces, cuando Santana firma justamente pues, la derrota, sí. Es cuando Santana regresa derrotado. Sí. Y les dicen así como, ¿sabes qué, güey? Pues
Santana se organiza otra vez y dice, pues sí, la cagué, me derrotaron, pero vamos a reunirnos otra vez, porque de hecho venía un ejército que venía atrasado, que se retrasó. O sea, estaba como Santana y por eso Santana estaba muy confiado porque venían refuerzos. Es lo que te iba a preguntar. Esa es la historia de la batalla del Álamo donde se siente victorioso porque ganó como la primera batalla y se acuesta, se siente como súper confiado. Ajá, se confía y le dan la vuelta. Y le dan la vuelta, pero también está confiado porque viene un ejército de refuerzo. Para él ya estaba ganada. Ajá, exacto. Era como, ya ganamos, no esperaba que los tejanos se recuperaran. Y perdón, Teca, fue Santa Anna a hacer guerra a Texas porque ya había oído que se querían independizar, que no, porque ya se habían independizado. O sea, ya se habían levantado. Houston ya se había levantado para independizarse. Ya, y él no quería eso. Y Austin, obviamente, pues pierdes un territorio. Sí, claro. Entonces, él estaba confiado porque venía un ejército ahí en Tamaulipas de refuerzo que lo iba a apoyar ya a mantener orden en Texas. Entonces, cuando lo derrotan, lo vencen, se regresa a Santa Anna, organiza el ejército otra vez para volver a ir a Texas, y es cuando Estados Unidos anexiona Texas en ese proceso. Entonces es básicamente que le robaron a Texas a México, porque había un acuerdo donde México y Estados Unidos quedaron que no se iba a anexar Texas a Estados Unidos. Entonces, al violar ese contrato, ese tratado que está ratificado por ambos países, entonces cuando ya se hace la declaración formal de guerra, que era lo que quería Estados Unidos realmente, ¿no? Guerra, ¿querían un pretexto de guerra? Ellos guerra? Querían un pretexto de guerra. ¿Por qué? Porque necesitaban más territorio. Porque hay una cosa que se llama Destino Manifiesto, que pues es básicamente el Destino Manifiesto dice que Estados Unidos está designado por Dios para ser el imperio más grande del mundo y el más poderoso, ¿no? Entonces, y también la famosa doctrina Monroe, ¿no? Que es la América para los americanos. Que no dice eso, nunca dice América para los americanos, pero se puede traducir. O sea, súper patriota, súper... O sea, de que Estados Unidos es el más cabrón de todo el mundo. Y, por ejemplo, el Destino Manifiesto decía que el imperio estadounidense, por eso se le llama imperialismo yanqui, que el imperio estadounidense tenía que llegar de Pacífico al Atlántico. Oye, ¿con un carácter supremacista, Teca? ¿O sí, no? Totalmente. ¿Sí? Sí, por eso imagínate si tú eres o sea, si te dictas por el Destino Manifiesto que dice que tú eres el más cabrón y que tú mereces. No, hombre, a todos los ves para abajo. Mereces designado por Dios, güey. O sea, mereces designado por Dios ser el conquistador del mundo. Obviamente es un sentido supremacista. Súper peligroso, ¿no? Súper peligroso. Entonces, cuando se declara la guerra a México, pues hay 3 invasiones. La primera se da por Reynosa. No, ¿cómo se llama este pueblo? El Ensenada. Ensenada, Baja California. No. De Tamaulipas, un puerto, se me fue el nombre. Bueno, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Okay. ¿No? Por ahí se dan los primeros 3 enfrentamientos. De ahí van a Monterrey. El Monterrey es donde surgen los famosos del batallón de San Patricio, que era un batallón de irlandeses que se voltearon de irlandeses, ingleses, galeses, franceses, españoles, o sea, un melocotón de ¿Qué hacían tantas personas extranjeras aquí? Los pidieron así como apoyo. Estados Unidos, obviamente todo el mundo pide aliados. Estados Unidos le pidió al Reino Unido un apoyo y le mandó un batallón de irlandeses. Hostia. Y eran mercenarios, básicamente. Sí. Pero cuando llegan los irlandeses se dan cuenta que los mexicanos son católicos como ellos. Y aparte, como ellos eran católicos, sufren muchos abusos por parte de los gringos y se voltean en armas. Que eran cristianos los gringos. Que eran cristianos. Y aparte, pues ven el abuso que hay por parte de los gringos y se voltean en armas en contra de los gringos. Y como eran la mayoría irlandeses... A su máquina. Eran como la mayoría eran irlandeses, pues se le llamó el batallón de San Patricio. O sea, se les voltearon. Venían a apoyar a Estados Unidos, pero hey, somos cuates, sí, somos iguales. Sí. O sea, ¿y a poco había tanto celo, Teca, entre religiones cristiana y católica? Sí, bastante. Aunque no hubiera tantas diferencias en sí. Sí, había mucho celo, porque eran, o sea, a pesar de que son muy parecidas, también son diferentes. Claro. Entonces, pues obviamente eso causó que los San Patricios se voltearan y tienen una función relevante en la batalla de Monterrey. No sabía de la batalla de Monterrey. Sí, es la pelea más importante, una de las peleas más importantes porque los mexicanos estuvieron a punto de ganar esa batalla y estuvieron a punto de repeler la invasión estadounidense por el norte de México. Y hace cuenta que estaban así, güey, de ganar la batalla y repeler la invasión por el norte, pero por alguna razón el general mexicano se rindió. Así, de que el general estadounidense dijo, ya mañana nos vamos.
O sea, ya no podemos más con Monterrey. Ya mañana nos retiramos. Y cuando dijo así como de, bueno, ya valió madres, vamos a avisar que sufrimos la derrota. Así, pues, punto, de inmediato se rinde el general mexicano. No sabe por qué. Entonces quedó así como, ¿what? ¿Habrá sido soborno o algo así? No se sabe. Entonces, pues se da la batalla de Monterrey, se da el sitio de Veracruz, se da el sitio de Tabasco. Y por ejemplo, algo muy cagado es que Santana deja que los gringos se asienten en Veracruz, o sea, sin mucha resistencia, porque su decisión era fortificar Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México, ¿no? Y también deja a la raza que llegue a Veracruz porque había dengue. Y resulta, o sea, y resulta que Santana era inmune al dengue. Ah, cabrón. O sea, el güey le dio tantas veces dengue que se hizo inmune. Y había también disentería. ¿Qué es eso? ¿Es otra enfermedad? Chorro, así hasta que te mueres. Hostia. Había dengue, había disentería, había un chingo de enfermedades en Veracruz y en Tabasco. Entonces dijo así como, bueno, vamos a dejar que estos güeyes se enfermen. Los gringos. Los gringos. O sea, vamos a fortificar el centro del país y vamos a dejar que se enfermen los gringos para que pues lleguen más debilitados, ¿no? Lo cual no pasó. Pero... yo ya estaba diciendo qué gran estratega, ¿eh? No, o sea, sí se enfermaron un chingo, pero pues tampoco fue como la gran cosa. Sí. O sea, nada más se duermen 2 semanas y ya. Y ya está. Y por ejemplo, ahora que fui a Tlaxcala, me dijeron algo muy cagado, una historia muy curiosa, que en Huamantla, durante la batalla de Huamantla, porque cuando los gringos llegan a Puebla, toman Puebla. Entonces, toman Puebla sin ningún problema. Entonces, el objetivo era de Puebla, saltaban a la Ciudad de México. Entonces, lo que hacen el ejército mexicano es traer a los ejércitos de Oaxaca, otra vez, a los que eran los igual. Los oaxaqueños son bien aguerridos. Se traen a los ejércitos de Oaxaca y sitian Puebla. Se da el sitio de Puebla porque sitiando Puebla y siendo derrotados, entonces el ejército de la invasión del centro iba a ser derrotado sitiada, totalmente. Si lo dejas sin comida. Ajá, exacto. Sí, un sitio para el que no sepas dejar sin comida ni agua, ¿verdad? Y si no se rompía el sitio, exacto, y si no se rompía el sitio de Puebla, se podían organizar los del centro de México para poder atacar del otro lado y así derrotar a los gringos. Esa era la estrategia de Santana. Pero ¿qué pasa? Los gringos que estaban en Tabasco llegan también y se da la batalla de Huamantla, que se dice que el general mexicano y el general estadounidense se batieron así machete contra espada, que se paró toda la batalla y se pelearon acá machete contra espada, así, para al final terminar matando al general estadounidense y logrando la huida de los gringos. ¿Y sabes quién era el general estadounidense? Samuel Colt, el inventor del revólver. El güey que inventó el revólver está enterrado en Huamantla porque un general mexicano lo mató durante la batalla. Y hay una batalla legal ahorita diplomática que los gringos quieren que México regrese el cuerpo de Samuel Colt a Estados Unidos. Y México dice, sí te lo regresamos a cambio de que me regreses la mitad del territorio mexicano que te robaste. O sea, ¿eso es oficial? Eso es oficial. Sí, o sea... Es un buen trato, ¿no? Está chido el deal, ¿no? Te regresamos a Samuel Colt, pero tú regrésame la mitad de mi territorio. ¿Quién es el encargado de eso, Teca? Relaciones internacionales el canciller de México. Solo hay uno. Sí. O sea, es como el que lleva todas las relaciones internacionales, que ahorita es Ebrard. Y él se supone que es de alguna forma la persona más diplomática que debería de tener México. Más o menos. Haz de cuenta que es como el jefe de los embajadores, se podría decir. Pero tremendo cargo, ¿no? Sí, está chido. O sea, él se encarga de absolutamente todo lo que tenga que ver con relaciones internacionales, de diplomacia, de invitaciones, de ir a ver a otros países. Sí. Wow. Él se le llama figura plenipotenciaria. O sea, que tiene las facultades para tomar decisiones como si fuera el presidente. O sea, a nombre del país. ¿Cuando él quiera? Cuando él quiera. Obviamente pasándolo por las cámaras. O sea, te digo que él podría firmar cualquier mamada, así vamos a regalar Aguascalientes, pero mientras no pase por el Senado, claro, no puede regalar Aguascalientes. Sí, o sea, el mismo poder que el presidente. Exacto, justamente. Entonces, entonces ahí en Tlaxcala tienen a Samuel Colt enterrado. Y él era el líder de los Rangers tejanos, que hay un equipo, de hecho, que son los Rangers. Sí, sí me suena, pero no sé de dónde son. Que son los Rangers, que pues eran los vatos más racistas y así horribles que existían en el ejército estadounidense. Y los derretaron los indígenas tlaxcaltecas. Y el ejército tlaxcalteca. Qué orgullo. Y mataron a Samuel Colt. Pero después, pues ya se rompe el sitio de Puebla.
derrotan a los mexicanos y es cuando ya se da la entrada a la Ciudad de México. ¿Y qué se llevan, Teca? En toda esa batalla, ¿qué se llevaron de territorio? ¿No se llevaron nada? No. O sea, es que te digo que no se puede llevar nada hasta que no firmen tratados. Cuando toman la Ciudad de México, que se da la batalla de Chapultepec, la batalla de... ¿Qué es la de los niños héroes esa? Ajá, la de los niños héroes, que no existieron. Ahorita hablamos de eso, que es un tema. Es la temazo. batalla de Chapultepec, se da la batalla de, ¿cómo se llama? De Río Churubusco, que ahorita es el Museo de las Intervenciones. Se dan diversas batallas alrededor de la Ciudad de México. Y ya, pues, por ejemplo, en la batalla de Río Churubusco fue donde participaron los San Patricios, que les dieron un comando de artillería y todo el pedo. Pero ya cuando es derrotado el ejército mexicano, ya cae la Ciudad de México. Entonces, ahora sí es cuando vuelven a firmar los tratados de Guadalupe Victoria. Guadalupe Hidalgo, ¿no? Guadalupe Victoria. Me suena Guadalupe Victoria. No, Guadalupe Hidalgo. Sé. No. Sí. Por eso decía que... Ajá, los tratados de Guadalupe Hidalgo. Dije Guadalupe Victoria. No, ese fue el presidente, güey. Sí, es cierto, güey. Sí. Con razón los tratados de Guadalupe Hidalgo. Se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo. Perdón, ando cansado. Sí. Pero firman los tratados de Guadalupe Hidalgo y se ratifican, ¿no? Entonces, ahí ya se ratifica... Que no pueden invadir. Exacto. Se ratifica que se cede la mitad del territorio mexicano. O sea, 6 millones de kilómetros cuadrados. Que es Texas, California, Texas, Nuevo México, Utah, Arizona. Arizona, Texas, Nuevo México, California, Utah. Me falta otro, no me acuerdo. Otro más ahí. Ajá. ¿Cuánto dijiste que eran? 6 millones de kilómetros cuadrados. Hostia. Es la mitad del territorio. Que teníamos. Ajá. Pero aparte... ¿Pero por qué? ¿Porque perdimos? Porque perdimos. ¿Pero eso ya estaba pactado antes? Si pierdes, ¿pasa esto? Sí. No estaba pactado. Es como perdiste, ahora va a pasar esto. Tú eres el oprimido, no tienes ni voz ni voto. No tienes ni voz de voto. ¿Y por qué no se llevaron todo, Teca? Si ya están en esas. Ese es el tema. Y es una cuestión bien chistosa. Existió un diplomático, siempre se me va su nombre. O sea, cuando cae México y se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, que es que se cede la mitad del territorio mexicano, existía el embajador Nicolás Trist. Nicolás Trist era un embajador que justamente el objetivo no era quedarse con la mitad del territorio mexicano, era quedarse con más. O sea, el objetivo de los gringos era quedarse con Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Monterrey. Nuevo León, Las Bajas, sí. Zacatecas, Sinaloa, hasta casi la raya era como entre Guadalajara y San Luis. ¿Y por qué no todo de una vez? Es lo que voy. Porque uno, no le convenía a los estadounidenses porque era enfrentarse a una sociedad mexicana, ¿no? Porque ya existía México. Y ya existían los mexicanos. Claro. En esta conquista, pues los mexicanos no se sentían gringos, ¿no? O sea, los mexicanos no se sentían gringos para nada. Como en el caso, de Texas, que ya había 50% que sí los iba a apoyar. Exacto. Güey. Ajá. O como en California, ¿no? Claro, que también California también se estaban independizando en ese momento. O sea, en esa parte, California también iba a ser independiente. Ya tenían interés. Tenían interés de independizarse. Por eso California tiene su propia bandera y todo ese pedo, ¿no? O sea, es algo muy interesante. Entonces, Nicolás Trist justamente les dice, o sea, viola las órdenes de Washington, o sea, no le hace caso a Washington, sí. Y pinta él la raya como el río Bravo, como la frontera natural, ¿no? De donde se va a terminar los territorios anexados. Pero no solo es eso, también tiene un trasfondo. Los estados del norte no quería que los estados del sur se fortalecieran. Porque pues la mayoría del territorio mexicano iban a ser estados del sur. Entonces iban a ser estados del sur que también se iban a convertir en estados esclavistas, ¿no? Entonces esto le iba a dar muchísimo más poder y muchísimo más territorio al sur de Estados Unidos que a los del norte. Y ya se veía una guerra de secesión. O sea, ya había conflictos entre el norte y el sur. O sea, la guerra de secesión ya estaba a los pies de Estados Unidos. Por ejemplo, en ese entonces... Yucatán era independiente. Era la República Hermana de Yucatán. O sea, es como un país más. ¿Era un país? No es como. Era un país. Yucatán era un país. Era la República Hermana de Yucatán. ¿Hace cuánto? Se independizó en 1840 y pico, una cosa así. ¿Y cuánto tiempo duró independiente? Como 20 años. O sea, con su propio presidente. Sí, todo. Pero entonces cuando llegan los gringos a atacar México, Santana los manda a llamar y les dice como, güey, ¿te acuerdas que te cedí tu independencia a cambio de que siempre que yo te necesitara ayuda tú me ibas a apoyar? ¿No? Y sí, por eso era la República Hermana de Yucatán. O sea, porque había una hermandad. O sea, fue como, güey, déjanos independizar. Está bien, no queremos guerra. Independícense, no hay pedo.
Pero ¿qué pasa? Los yucatecos tenían la guerra de las castas. Cientos de miles de mayas se les levantaron en armas y estaban asesinando a todos los blancos de Yucatán, a tal grado que mataron del 93 al 96% de la población blanca de la península de Yucatán. Eso sí fue un exterminio de blancos. ¿Los yucatecos? No, los mayas. Hostia. Los mayas se levantaron en armas en contra de los yucatecos. De los yucatecos blancos. Yucatecos blancos. ¿Por qué? Porque eran abusivos. Eran súper abusivos. Lo de las castas, todo esto de los latifundios y todo esto ya estaba. Ya, ahí ya estaba más o menos impuesto. Había un súper resentimiento. Había un resentimiento durísimo de los mayas en contra de todos los blancos. Porque había una cuestión racial durísima. Por eso se le llama guerra de las castas. Porque se levantaron las castas inferiores, entre comillas, en contra de los opresores que eran los blancos. Descendientes de españoles, yucatecos, descendientes de europeos. Entonces, o sea, cuando justamente llegan los gringos y Santana les pide ayuda, les dice los yucatecos a Santana, güey, tenemos un pedote nosotros, ¿no? O sea, neta, topa esto, güey. Nada más, imagínate, se creó un país de mayas, en primer lugar. Los mayas tenían comunicación directa con la reina de Inglaterra, porque la reina de Inglaterra les vendía armas a través de Belice a los mayas y los mayas pagaban con maderas finas. Hay cartas de comunicación de entre los mayas y la reina de Inglaterra a través de Belice. ¿Sabes quién era? La reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra, pero hay acuerdos. Entonces los yucatecos estaban espantadísimos, güey. ¿Qué interés había de esa reina? ¿La madera? Sí. ¿En qué le convenía? Cash, nada más. Dinero. Pues era dinero, pero después dejaron de hacerlo porque los mayas de Belice se empezaron a rebelar también, porque dijeron, güey, si los mayas mexicanos lo están haciendo, ¿por qué nosotros no? Entonces ya se acabó como ese acuerdo. Entonces la guerra de las castas duró también muchísimos años. Te digo que se acabó hasta Porfirio Díaz, que cayó el último reducto maya en Chetumal, por ahí. O sea, una cosa así. Que fue hasta Porfirio Díaz el que terminó de derrotar a los mayas, imagínate. Estamos hablando de 70 años después casi. Hostia. Entonces, ¿Y 70 años de matar a blancos de...? Sí. De hecho, hay unas crónicas de que ya nada más quedaban 2 reductos de yucatecos. ¿Qué son reductos? Como fortificaciones. Ok. ¿Como grupos de personas? 2 ciudades, pues, okay. fortificadas. Solo quedaban 2 ciudades fortificadas. Campeche y Mérida. Nada más quedaban esas dos ciudades. Pero ¿qué pasa? Y dice la leyenda, y de hecho tiene un sentido en la cosmología maya, tiene un sentido muy cabrón, sí. Que de repente estaban ya todos los mayas afuera de Yucatán y afuera afuera de Mérida y afuera de Campeche. Adentro de las ciudades ya había enfermedades, la gente blanca se estaba muriendo de hambre. Llegó tanto la urgencia. Como si estuvieran sitiados. Estaban sitiados. No estuvieran, estaban sitiados. Llegó tanta la urgencia de necesitar apoyo que el presidente de la República de Yucatán mandó embajadores a España, al Reino Unido y a Estados Unidos pidiendo ayuda en contra de los mayas. España dijo que no, porque no quería verse en un conflicto con diplomacia, México. ¿no? Ajá. Claro. El Reino Unido no le interesaba, porque ellos estaban apoyando a los mayas. Y Estados Unidos dijo que sí, pero los estados del norte se negaron y los estados del sur aceptaron. ¿Por qué? Porque los estados del sur vieron una oportunidad de conquistar la península de Yucatán y transformar la península de Yucatán en un complejo en unos territorios esclavistas. Esclavistas, como ellos eran. Ajá, territorios esclavistas de explotación de caña de azúcar, ¿no? Entonces dijeron pensaban sí. en el business. Claro, y mandaron a 3,000 gringos. Mandaron a 3,000 mercenarios a pelear contra los mayas, pero se pelaron todos. ¿Sí? Todos se murieron. Los asesinaron los mayas. Entonces, perdón, el presidente de la República de Yucatán, ¿era blanco el que pidió diplomacia? Sí. O sea, él también estaba en peligro. Sí, todos los blancos estaban en peligro. O sea, ahí sí fue una limpieza étnica de gente blanca. ¿Cuánto había de porcentaje de mayas contra blancos? ¿Era muy grande? Punto que el 70%, 80% de la población era maya. Entonces, ¿cómo tenía poder el presidente siendo blanco? Pues ¿Todavía no lo habían capturado? El cash, tenía la influencia, una cuestión racial, ¿no? O sea, cosas que pasan en México todavía. Entonces, se dice que cuando estaban a punto ya de conquistar estas últimas 2 ciudades, que es Campeche y Mérida, de la selva yucateca, de la selva, salen hormigas rojas volando así. Miles y miles de hormigas rojas. Y los mayas ven las hormigas rojas y deponen las armas y los dejan en paz.
¿no? A los blancos. A los blancos. Después de 70 años. Ajá, no. Eso fue, pon tú, o sea, no después de 70 años. O sea, eso fue cuando ya estaban a punto de terminar la guerra de las castas con Victoria Maya. ¿Pero por qué? Porque la salida de las hormigas rojas anuncian la lluvia. Y la gente prefirió regresarse a la selva y sembrar a ir y conquistar ciudades y matar blancos. Entonces eso dio una pausa a la guerra de las castas. O sea, porque los mayas dijeron, güey, yo necesito sembrar y necesito comer. Los dioses están hablando de que ya vienen las lluvias y nos mandaron a sus... Por religión. Ajá, es una religión. Y se mandaron a sus emisarios, que son las hormigas rojas, a avisarnos que ya va a llover. Entonces necesitamos regresar y sembrar, ¿no? Obviamente los líderes mayas fue como, no, güey, o sea, estamos a punto de ganar la guerra, güey. Pero la gente dijo, no, güey, están primero en mis creencias, ¿no? Claro. Antes de matar blancos, yo quiero comer. Entonces se regresaron y punto que hubo una pausa. Cuando termina la guerra con Estados Unidos, el presidente de Yucatán habla con Santana otra vez y le dice, güey, ahora sí necesitamos tu ayuda porque neta, ve, al menos ya hubo un descanso. Ya los mayas ya se fueron, se metieron a la selva, pero necesitamos apoyo. Entonces Santana ya les dice, ok, te mando un ejército para apoyar y someter las movilizaciones mayas, pero a cambio te vas a unir otra vez a México. Yucatán aceptó y ya es cuando mandan unos soldados y reprimen finalmente a ya los mayas. A los mayas. ¿Por qué le interesaba a Santana que se volviera a reintegrar? ¿Nada más para tenerlo como completo el territorio? Pues no, porque más territorio es más dinero. Claro. Entonces, pues a Santana le convenía tener de aliado a Yucatán antes de que hubiera otra invasión o algo así. Con lo que me dices, Santana sí le giraba, ¿no? Sí le era giraba. Buena estratega. No, el vato era muy bueno. Inclusive cuando se da la venta de la mesilla, o sea, la venta de la mesilla se dio porque Estados Unidos dijo como, ¿sabes qué, güey? Te voy a volver a invadir a menos de que me des más territorio. Hijo. Y se da la venta de la mesilla. Ah, porque, por ejemplo, cuando se ceden ya con los tratados de Guadalupe Hidalgo, todo el territorio mexicano se da una compensación económica, ¿no? O sea, como que se pagan los daños de guerra. Súper simbólica, eso, ¿no? Ajá, muy simbólica. Por eso se le dice que, o sea, que fue como una compra. Por eso también se dice el mito que Santana vendió los territorios. Cuando no es cierto. No tenía otra opción, no tenía pero otra le dieron opción, algo... Y le dieron algo simbólico. Como tú de becario. Exacto, güey. Algo simbólico. Sí, como yo de becario, güey. Algo simbólico. ¿Qué es lo que pasa con Santana? Posteriormente el güey ya enloquece de poder, ¿no? O sea, porque el vato pues tenía un México pues con menos territorio, deshecho. Empiezan a surgir muchísimos movimientos de independencia a lo largo del país. ¿De estados? Sí, de estados. En ¿Cómo? Zacatecas, en Jalisco, en San Luis, en Oaxaca. ¿Por qué? ¿Por qué se quería independizar? Porque se vio que México ya era un país que era débil, que perdió una guerra, que perdió territorio, que no tenía dinero. Esto en la SEP no sale, ¿verdad? Esto en la SEP no sale. No hay manera de que digan que México era débil. Por ejemplo, si vas al norte, hay mucha gente que todavía piensa que debería regresar a la República del Río Grande, que es una república que se intentó crear. Que incluye Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, parte de Durango, parte de San Luis y parte de Zacatecas. O sea, y que fue una república que también fue, o sea, fue un levantamiento, dijo, esto es la República del Río Grande, pero pues fue, o sea, el ejército mexicano llegó y mató a todos, arrestó a los demás y ya, se eliminó el sueño de la República del Río Grande, ¿no? Empiezan a existir estos movimientos separatistas.